Un hombre rico fingió ser pobre para encontrar el amor verdadero, pero su familia se opuso y decidió cortar todo tipo de contacto con él. Andrés, el heredero de una de las fortunas más grandes del país, se encontraba ahora en un pequeño apartamento en un barrio modesto, lejos de las comodidades y lujos a los que estaba acostumbrado. Su vida había dado un giro radical, pero todo tenía un propósito: encontrar a alguien que lo amara por quien era, no por su riqueza. La noche caía sobre la ciudad, y Andrés se preparaba para salir a su nuevo trabajo en un restaurante como lavaplatos. Nunca antes había tenido que trabajar, pero ahora, con sus bolsillos prácticamente vacíos y sin la ayuda de su familia, tenía que ganarse la vida como cualquier otra persona. Mientras caminaba por las calles, se encontró pensando en su decisión. ¿Había sido un error? ¿Podría alguien realmente amarlo sin saber su verdadero origen? El restaurante La Esquina era un lugar modesto pero acogedor, frecuentado por personas del barrio y algunos visitantes ocasionales. Al entrar, Andrés saludó a sus compañeros de trabajo, quienes lo recibieron con una mezcla de curiosidad y simpatía. Había algo en él que lo hacía diferente, aunque nadie podía precisar qué era. Su manera de hablar, sus modales, todo apuntaba a que no pertenecía a ese lugar, pero Andrés se esforzaba por encajar. La noche transcurría entre platos sucios y órdenes apuradas. Andrés trabajaba con diligencia, intentando no pensar demasiado en su vida anterior. Sin embargo, un evento inesperado cambió la monotonía de su rutina. Una joven, aparentemente en apuros, entró corriendo al restaurante, mirando sobre su hombro con evidente temor. Se dirigió directamente hacia Andrés, como si de alguna manera supiera que él era la persona a la que debía acudir. «Por favor, ayúdame», exclamó jadeando. Andrés no tuvo tiempo de preguntar qué sucedía. En un rápido movimiento, la joven se escondió detrás del mostrador, justo cuando dos hombres entraban al restaurante, mirando a su alrededor con expresiones de furia. Andrés entendió al instante que ella estaba siendo perseguida. Sin pensarlo dos veces, hizo lo único que se le ocurrió. Tomó un delantal y se lo dio a la joven, susurrándole que actuara como si trabajara allí. «¿Han visto a una chica entrar por aquí?», preguntó uno de los hombres, con tono amenazante. Su compañero, de complexión más robusta, escrutaba el lugar con ojos agudos. Andrés, tratando de mantener la calma, negó con la cabeza y continuó lavando platos. No he visto a nadie», respondió con voz firme, esperando que no notaran el leve temblor en sus manos. Los hombres recorrieron el restaurante con la mirada una vez más, antes de salir, claramente frustrados. Andrés esperó hasta que desaparecieron por completo antes de dirigirse a la joven. «Ya se fueron», dijo en voz baja, ayudándola a levantarse. Ella lo miró con ojos agradecidos, aunque todavía asustados. «Gracias. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «¿Quiénes eran esos tipos? ¿Por qué te perseguían?», preguntó Andrés tratando de entender la situación. La joven tomó un respiro profundo antes de responder. «Mi nombre es Isabel. Esos hombres trabajan para un prestamista al que mi hermano le debe mucho dinero. Están intentando encontrarme para usarme como rehén hasta que él pague». Andrés asintió, comprendiendo la gravedad del asunto. «No puedes quedarte aquí. Podrían volver en cualquier momento. Ven conmigo. Te llevaré a un lugar seguro». Sin pensarlo dos veces, Andrés llevó a Isabel a su pequeño apartamento. En el camino, ella le contó más sobre su situación. Su hermano había caído en malas compañías y había acumulado una gran deuda, y ahora Isabel estaba pagando el precio. Al llegar a su apartamento, Andrés le ofreció un vaso de agua y le permitió relajarse, mientras él pensaba en qué hacer a continuación. Tenía que ayudarla, pero también debía ser cuidadoso para no atraer demasiada atención hacia sí mismo. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo finalmente. «Pero mañana necesitaremos encontrar una solución más permanente». Isabel asintió, agradecida. «No sé cómo podré agradecerte esto. Ni siquiera sé tu nombre». «Me llamo Andrés», respondió él sonriendo por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Y no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estés a salvo». Esa noche, Andrés durmió en el sofá, cediendo la cama a Isabel. Mientras se acomodaba entre las sábanas, no podía dejar de pensar en la serie de eventos que lo habían llevado hasta ese momento. Fingir ser pobre para encontrar el amor verdadero había sido una aventura,
pero ahora estaba inmerso en algo mucho más peligroso y real. A la mañana siguiente, Andrés y Isabel se despertaron temprano. Sabían que debían actuar rápido para evitar que los hombres la encontraran. Andrés decidió llevarla a la casa de un viejo amigo, Miguel, quien vivía en una parte más segura de la ciudad y podía ofrecerle refugio temporal. Mientras caminaban hacia la casa de Miguel, Andrés e Isabel empezaron a conocerse mejor. Hablaron de sus vidas, sueños y miedos. Isabel compartió su pasión por la música y su deseo de convertirse en cantante, algo que había dejado de lado debido a los problemas familiares. Andrés, por su parte, evitó revelar su verdadera identidad, pero sí habló de su deseo de encontrar un amor genuino, lejos de las expectativas y presiones de su familia. Llegaron a la casa de Miguel sin incidentes. Él los recibió con los brazos abiertos, sorprendido de ver a Andrés después de tanto tiempo. Tras explicar la situación, Miguel accedió a dejar que Isabel se quedara con él hasta que pudieran resolver el problema de su hermano. Esa noche, Andrés regresó a su apartamento sintiéndose extrañamente satisfecho. Había hecho algo bueno, algo significativo. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Isabel seguía en peligro, y él tenía que encontrar una manera de ayudarla más permanentemente. Al día siguiente, Andrés fue al trabajo como de costumbre, pero su mente estaba en otro lugar. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Decidió que enfrentaría directamente al prestamista, ofreciéndose a pagar la deuda del hermano de Isabel. Sabía que esto era arriesgado, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Esa tarde, buscó información sobre el prestamista y finalmente lo encontró. Se trataba de un hombre llamado Vargas, conocido por ser implacable y despiadado. Andrés se armó de valor y decidió enfrentarse a él. La reunión con Vargas fue tensa. El prestamista, un hombre corpulento y de mirada dura, lo recibió con desconfianza. «¿Quién eres tú y qué quieres?», preguntó Vargas, mirándolo con ojos entrecerrados. «Soy Andrés. Vengo a negociar la deuda del hermano de Isabel», dijo con firmeza. Vargas se echó a reír, un sonido áspero y desagradable. «¿Y qué puedes ofrecerme tú? ¿Tienes idea de cuánto dinero me debe ese idiota?» «Estoy dispuesto a pagar la deuda», respondió Andrés. «Pero necesito que dejes a Isabel y a su familia en paz». El prestamista lo observó por un momento, evaluando sus palabras. «Muy bien, muchacho. Si tienes el dinero, la deuda se cancela y no volveremos a molestarlos. Pero no tolero juegos. Si intentas engañarme, te aseguro que lo lamentarás». Andrés asintió. Había dado el primer paso, pero ahora necesitaba conseguir el dinero. Sabía que no podía recurrir a su familia, así que decidió vender algunas de sus pertenencias más valiosas que había guardado en secreto. Con esfuerzo y determinación, reunió la suma necesaria y se la entregó a Vargas. Finalmente, la deuda fue saldada, y Vargas prometió no volver a molestar a Isabel ni a su familia. Cuando Andrés le dio la noticia a Isabel, ella lo abrazó, llorando de alivio y gratitud. «No sé cómo podré pagarte esto», dijo Isabel entre lágrimas. «Has salvado mi vida y la de mi hermano». «No necesitas pagarme nada», respondió Andrés, sonriendo. «Lo hice porque quería ayudarte. Además, he encontrado algo más valioso que cualquier cantidad de dinero». Isabel lo miró, intrigada. «¿Qué es eso?» «A ti», dijo Andrés tomando sus manos. «He encontrado el amor verdadero que estaba buscando». Los días pasaron, y Andrés e Isabel comenzaron a construir una relación basada en la confianza y el cariño mutuo. Sin embargo, la vida no siempre es tan sencilla, y el destino les tenía preparadas nuevas pruebas. Un día, mientras paseaban por el parque, Andrés se encontró cara a cara con alguien que jamás esperó ver en ese lugar, su hermana Clara. «¿Andrés?», preguntó Clara, sorprendida. «¿Qué estás haciendo aquí?». Andrés sintió cómo su corazón se detenía por un momento. No había visto a su familia desde que decidió alejarse de su vida de lujos. «Clara, yo...». Antes de que pudiera continuar, Isabel intervino. «¿Quién es ella, Andrés?». La tensión en el aire era palpable. Andrés sabía que había llegado el momento de revelar la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo. Tomó una profunda respiración y, mirando a Isabel a los ojos, comenzó a contarle su historia, desde el principio hasta el final.
Isabel lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Al final, cuando Andrés terminó, ella permaneció callada por unos instantes, procesando toda la información. «¿Entonces, me mentiste todo este tiempo?», preguntó finalmente, con una mezcla de dolor y confusión en su voz. «No quise mentirte», respondió Andrés, desesperado por hacerle entender. «Solo quería encontrar a alguien que me amara por quien soy, no por mi dinero, y lo encontré en ti». Isabel lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Necesito tiempo para pensar», dijo apartándose de él. Andrés la vio alejarse, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Había arriesgado todo por amor, y ahora, justo cuando creía haberlo encontrado, lo había perdido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Andrés. Su hermana Clara intentó convencerlo de regresar a casa, pero él se negó. No podía volver a su antigua vida sin haber resuelto las cosas con Isabel. Finalmente, un día, recibió una llamada inesperada. Era Isabel. «¿Podemos hablar?», preguntó ella con voz tímida. Andrés aceptó de inmediato y se encontraron en un café cercano. Se sentaron en una mesa apartada y tras un momento de silencio, Isabel comenzó a hablar. «He pensado mucho en todo lo que me dijiste», empezó sin mirarlo a los ojos. «Al principio me sentí traicionada, pero luego entendí tus razones. No fue fácil, pero quiero darte una oportunidad para demostrarme que todo lo que dijiste sobre nosotros es cierto». Andrés sintió una oleada de alivio y gratitud. «Te prometo que haré todo lo posible para que confíes en mí de nuevo», dijo, tomando su mano. «No quiero perderte». Con el tiempo, Andrés e Isabel reconstruyeron su relación. Él le presentó a su familia, y aunque al principio hubo tensiones, poco a poco todos comenzaron a aceptar su amor. Sin embargo, el giro de la trama que Andrés jamás podría haber anticipado estaba a punto de revelarse. Una noche, mientras estaban cenando en casa de Andrés, su padre hizo un anuncio sorprendente. «Andrés, necesito decirte algo», dijo su padre con expresión seria. «Hay algo que no sabes, algo que hemos mantenido en secreto durante mucho tiempo». Andrés lo miró, confuso. «¿De qué hablas, papá?» «Isabel no es quien crees que es», respondió su padre, mirando a la joven con una mezcla de tristeza y resignación. «Ella es...» Antes de que pudiera terminar, Isabel lo interrumpió, con lágrimas en los ojos. «Sé lo que vas a decir. Andrés, no sé cómo decírtelo, pero tu padre tiene razón. Yo no soy quien dices que soy», dijo Isabel, su voz temblando mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Andrés miró a Isabel, atónito. Su mente estaba llena de preguntas, pero las palabras no salían de su boca. «Isabel, ¿qué estás diciendo?», preguntó finalmente, su voz llena de confusión y dolor. Isabel respiró hondo, tratando de calmarse. «Mi verdadero nombre no es Isabel. Me llamo Sofía. He estado huyendo durante años. Tu familia no es la primera a la que me acerco buscando ayuda. Estoy en peligro, Andrés, y por estar conmigo, tú también lo estás ahora». El silencio en la sala era sepulcral. Andrés no sabía qué pensar. Todo lo que creía saber sobre la mujer que amaba estaba siendo puesto en duda. «¿En peligro? ¿De qué estás hablando?», exigió Andrés, su preocupación creciendo. La confesión dejó a Andrés sin aliento. No sabía cómo responder. Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero antes de que pudiera formular alguna, Isabel continuó. «Conocí a tu padre cuando empecé a trabajar como limpiadora en una de sus empresas», dijo Isabel, su voz temblando. «Necesitaba dinero, y tu padre me vio como una oportunidad. Al pedirme ayuda, él me puso una condición. Me dijo que si lograba enamorarte y traerte de vuelta a casa, me ayudaría con mis problemas financieros. Fue justo en ese momento cuando ocurrieron los problemas con los prestamistas. Vi una oportunidad para matar 2 pájaros de un tiro, pagar mi deuda y acercarme a ti». Andrés se quedó helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Isabel, la mujer que pensaba que lo amaba genuinamente, había sido enviada por su propio padre con un propósito oculto. Sin decir una palabra, Andrés se levantó y salió del lugar. Se encerró en su habitación, incapaz de enfrentar a Isabel o a su familia. Durante días, nadie supo nada de él. Se sumió en la oscuridad de su habitación, luchando contra la confusión, la traición y el dolor. Isabel estaba devastada. Intentó en múltiples ocasiones hablar con Andrés.
pero él no respondía. Se quedó en la casa, esperando, rezando para que él la perdonara y le diera una oportunidad de explicar más a fondo. Los días se convirtieron en semanas, y la situación se volvió insostenible. La familia de Andrés estaba preocupada por él, pero también furiosa con Isabel. La tensión en la casa era palpable. Finalmente, una noche, Andrés salió de su habitación. Su aspecto era desaliñado, con la barba crecida y los ojos hundidos por la falta de sueño. Se dirigió a la sala donde Isabel estaba sentada, esperando ansiosamente cualquier señal de él. «Necesito respuestas, Isabel», dijo, su voz firme pero quebrada por el dolor. «Quiero saber todo. No más mentiras. No más secretos». Isabel asintió, aliviada de que al menos estaba dispuesto a escucharla. «Te lo contaré todo, Andrés. Solo quiero que sepas que, aunque al principio me acerqué a ti por las razones equivocadas, mis sentimientos por ti son reales. Me enamoré de ti de verdad». Andrés la miró, sus ojos llenos de una mezcla de ira y tristeza. «Empieza desde el principio». Isabel tomó aire y comenzó a contar su historia, detallando cómo había llegado a trabajar para la familia de Andrés, cómo había conocido a su padre y cómo se había visto obligada a aceptar su propuesta debido a la desesperación. Habló sobre los prestamistas y cómo había pensado que podía resolver sus problemas al mismo tiempo que ayudaba a Andrés y su padre. Andrés escuchó en silencio, cada palabra de Isabel perforando su corazón. A medida que ella hablaba, empezó a entender la magnitud de la desesperación que la había llevado a tomar decisiones tan drásticas. Cuando Isabel terminó, Andrés se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la noche oscura. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero necesito tiempo para procesar todo esto». Isabel asintió, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo entiendo, Andrés. Solo quiero que sepas que lamento profundamente todo el daño que he causado. Te amo y haré lo que sea necesario para enmendar mis errores». Andrés no respondió. Se quedó mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Isabel se levantó lentamente y salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. Los días siguientes fueron difíciles. Andrés evitaba a Isabel y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, tratando de encontrar claridad. Se encontró vagando por lugares que solía visitar en su juventud, buscando consuelo en la familiaridad de los lugares que le recordaban tiempos más simples. Andrés pasó días encerrado en su habitación, pensando en qué hacer y qué decir. Las palabras de Isabel o Sofía seguían resonando en su mente. No sabía cómo afrontar la situación, cómo enfrentarse a la traición y al dolor. Cada vez que intentaba encontrar una respuesta, se sentía más perdido y confundido. Durante días, vagó por la casa como un alma en pena, evitando a su familia y manteniéndose aislado. Su mente era un torbellino de emociones encontradas. Quería odiarla por lo que había hecho, pero no podía ignorar el amor que todavía sentía por ella. Recordaba todos los momentos que habían compartido, las risas, las conversaciones profundas y el vínculo que habían formado. Un día, mientras estaba sentado en su habitación, mirando fijamente el techo, tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que Isabel, o Sofía, había requerido mucho valor para decirle la verdad. Ella podría haber seguido mintiéndole, podría haber continuado con la farsa, pero había elegido ser honesta. Y eso, a pesar de todo, significaba algo. Andrés se levantó de golpe, con una determinación renovada. Sabía que debía darle la oportunidad de demostrarle que podía confiar en ella. El amor que sentía por Isabel era real, y no podía simplemente dejarlo ir sin luchar por él. Salió de su habitación decidido a buscarla y hablar con ella, pero al llegar a la cocina fue recibido por su familia, que lo miraba con expresiones sombrías. «Andrés, tenemos que hablar», dijo su padre, su voz seria y preocupada. «¿Qué sucede?», preguntó Andrés, sintiendo una punzada de ansiedad en el estómago. «Es sobre Isabel. Ha sido secuestrada», dijo su madre, con lágrimas en los ojos. El mundo de Andrés se detuvo. Un frío terrible lo recorrió mientras las palabras de su madre se hundían en su mente. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar.
Los prestamistas se enteraron de quién eres tú, explicó su padre tratando de mantener la calma. Han secuestrado a Isabel y exigen $3 millones a cambio de su liberación. Debes entregarlo tú mismo en un almacén abandonado. Andrés sintió que sus piernas flaqueaban. Todo su ser se llenó de una mezcla de miedo y desesperación. Isabel estaba en peligro, y él era su única esperanza. ¿Cuándo?, preguntó, su voz temblando. Esta noche, dijo su padre. Nos dejaron instrucciones claras. No podemos llamar a la policía. Solo tú puedes hacer la entrega. Andrés asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Tenía que salvar a Isabel, sin importar el costo. Pasó las horas siguientes preparándose, asegurándose de tener el dinero listo y de entender claramente las instrucciones. Su mente estaba enfocada solo en una cosa: traer a Isabel de vuelta, sana y salva. La noche cayó, y con ella, el momento de enfrentarse a los secuestradores. Andrés se dirigió al lugar indicado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Con el maletín lleno de dinero en la mano, su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al edificio oscuro y lúgubre. Andrés sabía que estaba siendo vigilado, así que no podía alertar a la policía ni a nadie de su situación. Sin embargo, tenía un as bajo la manga. Sabía que debía retirar el dinero para el rescate, y aprovecharía esa oportunidad para enviar una señal de socorro. Con paso firme, Andrés se dirigió al banco como si nada estuviera fuera de lo común. Los gerentes y dueños del banco lo conocían bien y lo trataron con la misma cortesía de siempre. Mientras firmaba los documentos requeridos para retirar el dinero, Andrés encontró una manera de enviar su mensaje. En uno de los documentos, escribió la palabra ayuda de manera sutil, junto con un mensaje indicando que estaba siendo vigilado y que debían actuar con normalidad, pero alertar a la policía para que rastrearan su teléfono. Después de completar el papeleo, Andrés salió del banco con el maletín lleno de dinero, su corazón latiendo con fuerza por la tensión de la situación. Sabía que estaba en peligro, pero confiaba en que su plan funcionaría. Al llegar al almacén abandonado, Andrés activó discretamente el GPS de su teléfono antes de entrar. Sabía que la policía podría rastrear su ubicación si lograba enviar una señal de socorro. Entonces, con determinación, entró al almacén y se enfrentó a los secuestradores. La tensión en el almacén era palpable mientras Andrés entregaba el dinero y luchaba por salvar a Isabel. Pero en su mente, sabía que la ayuda estaba en camino. Con cada palabra y cada movimiento cuidadosamente planeado, Andrés enviaba su mensaje cifrado a la policía, esperando que lo captaran y actuaran rápidamente. Finalmente, cuando la situación alcanzó su punto crítico y el líder de los secuestradores apuntó su arma hacia él, Andrés sintió un destello de alivio. Sabía que su mensaje había sido recibido y que la policía estaba en camino para rescatarlos. Y así fue. En un instante, el almacén se llenó de agentes de policía que irrumpieron en la escena, desarmaron a los secuestradores y los arrestaron. La operación de rescate fue un éxito gracias a la valentía y astucia de Andrés, quien había encontrado una manera de alertar a las autoridades sin poner en peligro su vida ni la de Isabel. Después del traumático rescate, Andrés e Isabel fueron llevados a un lugar seguro por la policía. Se encontraban en una pequeña casa de campo en las afueras de la ciudad, rodeada de tranquilidad y privacidad. Era el refugio perfecto para que la pareja pudiera recuperarse y tener la conversación que tanto necesitaban. Sentados juntos en el porche, Andrés y Isabel compartían un silencio tenso. Ambos estaban abrumados por la emoción y el alivio de estar a salvo, pero también conscientes de que aún tenían mucho que discutir. Finalmente, Andrés rompió el silencio. «Isabel, o Sofía, o como quieras que te llame ahora», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Sé que hay muchas cosas que necesitamos hablar. Estoy dispuesto a escucharte». Isabel asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Andrés, sé que te he decepcionado. Te mentí y te traicioné de la peor manera posible. No tengo excusas para lo que hice, solo lamento haber causado tanto dolor». Andrés la miró fijamente, su corazón aún lleno de confusión y dolor. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». Isabel se tomó un momento antes de responder, buscando las palabras adecuadas. «Tenía miedo, Andrés. Miedo de perder mi oportunidad de salir de la situación desesperada en la que me encontraba.
miedo de perder la única oportunidad que tenía de encontrar una salida. Sabía que si te decía la verdad desde el principio, nunca me habrías creído. Y cuando me enamoré de ti, el miedo se convirtió en pánico. No quería perderte, así que seguí mintiendo, esperando que algún día pudiera hacer las cosas bien. Andrés escuchaba en silencio, procesando las palabras de Isabel. A pesar del dolor, podía ver la sinceridad en sus ojos. Entiendo que tuviste tus razones, pero eso no cambia el hecho de que me lastimaste mucho, Isabel. Dijo finalmente, su voz llena de tristeza. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Isabel mientras miraba a Andrés con desesperación. Te entiendo, Andrés, y no te culpo por dudar de mí. Pero por favor, déjame demostrarte que soy digna de tu confianza. Te amo con todo mi corazón, y haré todo lo que esté en mi poder para ganármela de nuevo. Andrés la miró, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. A pesar del dolor y la traición, no podía negar que todavía la amaba con todo su ser. Quiero creer en ti, Isabel. Quiero perdonarte y seguir adelante juntos. Pero necesito tiempo. Necesito sanar las heridas que dejaste. Dijo, su voz temblando con emoción. ¿Puedes darme eso? Isabel asintió con fervor, una sonrisa de esperanza cruzando su rostro. Por supuesto, Andrés. Tomaremos las cosas con calma, paso a paso. Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para reconstruir nuestra relación, para demostrarte que soy digna de tu amor. Sin decir una palabra más, Andrés se acercó a Isabel y la abrazó con fuerza, sintiendo su corazón latir al unísono con el de ella. Era un paso hacia la reconciliación, un paso hacia un futuro juntos. Y en ese momento de calma y ternura, Andrés y Isabel se miraron a los ojos, sus almas conectadas en un vínculo indestructible. Y en un gesto de amor y perdón, se fundieron en un beso lleno de pasión y esperanza, sellando su promesa de amor eterno. Era el comienzo de una nueva historia, una historia de perdón, amor y redención. Y juntos, estarían listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Después de todos los desafíos y las pruebas que enfrentaron juntos, Andrés y Isabel tomaron la valiente decisión de alejarse de todo y comenzar una nueva vida en un hermoso campo, lejos de las miradas curiosas y las influencias negativas del pasado. Decidieron construir su propio hogar, un refugio donde pudieran sanar y construir un futuro juntos, lejos de las sombras del pasado. En medio de un campo de flores silvestres y árboles frondosos, Andrés y Isabel encontraron un terreno perfecto para comenzar de nuevo. Juntos construyeron una pequeña casa de madera, con sus propias manos y con el amor que habían cultivado durante años. Cada tabla colocada, cada clavo martillado, era un símbolo de su determinación para dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Con el tiempo, la casa se convirtió en un verdadero hogar, lleno de amor, risas y sueños compartidos. Andrés y Isabel trabajaron juntos en el campo, cultivando alimentos frescos y cuidando de los animales que los rodeaban. En las noches, se sentaban juntos bajo el cielo estrellado, compartiendo historias y planeando el futuro que habían soñado juntos. A medida que pasaban los años, su relación creció y se fortaleció, nutrida por el amor, la confianza y el perdón que habían encontrado el uno en el otro. Aprendieron a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente en tiempos difíciles y a celebrar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Juntos, se convirtieron en un equipo, enfrentando los desafíos de la vida con valentía y determinación. Y entonces, un día, algo maravilloso sucedió. Isabel descubrió que estaba embarazada, llenando sus corazones con una alegría indescriptible. Fue un momento de pura felicidad, un recordatorio de que el amor que compartían era capaz de crear algo hermoso y nuevo. El nacimiento de su hijo fue el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de amor, esperanza y promesas de un futuro brillante. Andrés encontró lo que buscaba después de todo, pero no de la forma que esperaba. En lugar de riquezas materiales o reconocimiento social, encontró la verdadera felicidad en el amor de su familia, en la paz y la tranquilidad de su hogar en el campo. Y así, Andrés e Isabel vivieron felices para siempre, rodeados del amor y la belleza de la naturaleza, construyendo recuerdos preciosos y creando un legado de amor que perduraría por generaciones.
Era el final de una historia de lucha y redención, y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza y promesa.